Objeto. SCP-475. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-475 debe guardarse en un depósito hermético en la unidad de almacenamiento 45C, del sitio 36. Todas las pruebas que involucren parareligiones requieren el permiso del director del sitio. Para evitar que los grupos de interés religiosos conozcan la existencia del objeto, toda la información sobre SCP-475 debe seguir el protocolo de infoseguridad nivel 3. Descripción. SCP-475 es una figura de jabón ornamental que representa a un papa no identificado. Inscrita en la base de la figura está la frase: la limpieza se acerca a la divinidad. El análisis revela que el objeto a analizar está compuesto por ácidos grasos saturados de cadena larga, grupo metilo, seguido de N grupos metileno, que constituyen el 89.7% de su masa, correspondiendo el 10.3% restante a adheridos por su cabeza hidrófila. Se cree que él le da a SCP-475 sus propiedades únicas, pero todos los intentos de recrear este compuesto han fracasado. Cuando SCP-475 entra en contacto con el agua y se aplica sobre la piel, todos los contaminantes extraños acumulados son eliminados. Los materiales probados incluyen células muertas de la piel, transpiración, parásitos corporales, moho, polvo y detergentes. Los análisis post-prueba han demostrado que el 100% de los contaminantes extraños son eliminados, un resultado estadístico anómalo. Este solo ocurre cuando se usa en la piel humana. Hasta ahora, todos los intentos de reproducir estos resultados utilizando SCP-475 en no humanos han fracasado. Las pruebas en animales anómalos, como SCP-1845 o SCP-2050, están pendientes de aprobación. A diferencia de los jabones típicos, SCP-475 no se deteriora con el uso. Los efectos secundarios anómalos de SCP-475 se manifiestan cuando se usan en un miembro profesante de una religión organizada. Todos los sujetos reportan una mayor claridad mental, muestran mayor adherencia a la doctrina de su iglesia, y califican por lo menos 5 centiaglibas/segundos en piedad más en la escala Brandon Spencer. Estos efectos aumentan en intensidad cuanto más tiempo el sujeto utiliza el objeto, culminando en cambios en la realidad local, que son representados por el hecho de que todos los cuerpos de agua dentro de un radio de 5 metros se convierten en un equivalente líquido al que se le considera bendito en la religión del sujeto. Algunos ejemplos de estos cambios se pueden encontrar en el registro de pruebas 475. Anexo. SCP-475 quedó bajo contención de la Fundación cuando elementos insubordinados de la iniciativa Horizonte renunciaron a este. Estos elementos citaban el deseo de mantener la unidad y evitar las luchas internas sobre el motivo por el que no podían conservar el objeto. SCP-475 supuestamente fue recuperado de la residencia del cardenal católico. Fue encontrado sin vida, con heridas consistentes con una crucifixión invertida. También se proporcionó el siguiente material: escribo este documento para preservar la revelación personal que se me ha confiado. Durante estos últimos años, he luchado con mi fe. Habiéndolo apostado en el papel, la idea parece absurda. Yo, un líder de la fe. Yo, cuyo voto ha decidido el sucesor de Pedro. Yo, que tengo pruebas innegables de la gloria de Dios. La iniciativa, por todos sus errores y blasfemias, ha proporcionado una prueba innegable de la gloria de Dios. Prueba que debe ser ocultada al mundo debido a acuerdos inescrutables con fuerzas ocultas que no tienen en mente la salvación. A pesar de esta prueba innegable, luché con el temor de que Dios no es todopoderoso. ¿Cómo puede un Dios tan glorioso y todopoderoso permanecer al margen mientras los falsos ídolos ejercen sus fuerzas sobre el hombre? Por la gracia de Dios, mis temores han sido sofocados. La noche anterior presencié una aparición de María. Tratar de capturar su gloria sería inútil, pero es una experiencia demasiado magnífica como para ocultarla. Estábamos en el mar. Bajo las olas, pude ver la iglesia penitente, esperando su purificación. Más abajo estaba la creación. A nuestro alrededor se encontraban las estatuas doradas de los santos, cada una unida a una iglesia, muy por debajo de nosotros. La Virgen Madre misma era resplandeciente, situada en lo alto de un pedestal, el pedestal llevado por una criatura de fuego de muchas alas. En su brazo derecho, sostuvo al Salvador. A su izquierda, un bloque de mármol.
Ella confió en mí, me reveló mi propósito. Encerradas en el mármol estaban las llaves del cielo, el magisterio de la iglesia misma, la autoridad para comulgar con los santos. Debía tomarlo, liberar las llaves, y limpiar a la iglesia militante. Entonces, todo será aclarado. Cuando desperté, había un bloque de jabón en mi mesita de noche. Raro, pero no cuestiono las maquinaciones de Dios. Todos los días desde esa noche han estado nublados. He trabajado con fervor para cumplir esta misión. Incluso en este momento, tengo mis dudas. Pero soy humano. Es mi naturaleza dudar. Si hay algo de lo que puedo estar seguro, es que soy un engranaje en el plan de Dios. Anexo. SCP-475 aprobado para pruebas extensivas con pararreligiones. Nota. Debido a la escasez de adeptos pararreligiosos bajo el control de la Fundación, se ha autorizado el uso de SCP para crear sujetos de pruebas adecuados. Religión del sujeto de pruebas. Catolicismo romano. Duración. 3 minutos. Resultados. Agua transmutada en una mezcla de aceite de oliva y bálsamo, consistente con el crisma empleado en diversos rituales católicos. Se manifiestan estigmas en las manos del sujeto. Notas. El sujeto fue escuchado recitando el Confiteor mientras se producían los efectos anómalos. Los estigmas sanaron en el transcurso de los 3 días siguientes. Religión del sujeto de pruebas. Catolicismo romano, sede vacantista. Duración. 5 minutos. Resultados. Agua transmutada en una mezcla de aceite de oliva y bálsamo, consistente con el crisma empleado en diversos rituales católicos. No se observaron efectos anómalos manifiestos. Notas. La entrevista posterior a la prueba indicó que el sujeto aceptó al Papa actual como Pontifex Maximus legítimo. Religión del sujeto de pruebas. Pentecostal. Duración. 11 minutos. Resultados. Agua transmutada en un zumo de uva pasteurizado. El sujeto comenzó a exhibir glosolalia. También mostró xenoglosia en la entrevista posterior a la prueba. Notas. El sujeto hizo las siguientes peticiones. Acceso a la enfermería del sitio 36. Acceso a cualquier entidad demoníaca alojada en el sitio. Una serpiente. Solicitudes denegadas. Religión del sujeto de pruebas. Judaísmo jasídico. Duración. 60 minutos. Resultados. La prueba fue abortada después de fallar en producir resultados anómalos. El sujeto negó con vehemencia cualquier cambio de comportamiento o mentalidad. Notas. Los contadores Kant midieron un aumento del % en los niveles de humo ambiental. Pruebas adicionales autorizadas. Religión del sujeto de pruebas. Iglesia rota. Duración. 13 minutos. Resultados. Agua transmutada en aceite de máquina. El sujeto comenzó a manifestar síntomas de infección por SCP-217. Notas. El sujeto fue puesto en cuarentena. En 48 horas, la infección por SCP-217 presente en su sistema se había vuelto inerte. Sujeto transferido al sitio 234 para su estudio. Religión del sujeto de pruebas. Ortodoxa de la obra dentada. Duración. 14 minutos. Resultados. Agua transmutada en aceite de máquina. El sujeto procedió a transformarse en un objeto metálico ovoide con numerosas marcas en su superficie. Notas. Objeto resultante pendiente de clasificación como ejemplar de SCP-1564. Religión del sujeto de pruebas. Maxwellismo. Duración. 15 minutos. Resultados. Agua transmutada en pasta térmica. Las pruebas terminaron cuando el sujeto comenzó a quejarse de un dolor de cabeza intenso. El análisis indica que parte del cerebro del sujeto había sido reemplazado por cibernética inconsistente con los implantes maxwellistas estándar. Notas. El sujeto afirma haber experimentado una continuación de la señal, una visión alucinatoria que todos los maxwellistas experimentan después de someterse a la implantación de sus primeros aumentos. En esta visión, datos borrados. Religión del sujeto de pruebas. Neosarquicismo. Duración. 30 minutos. Resultados. Agua transmutada en sangre. El sujeto comenzó a transformarse en un ejemplar SK biotipo. Prueba suspendida y sujeto sedado. Tras su recuperación, el sujeto se calcificó en un objeto ligeramente elipsoidal y comenzó a emitir radiación térmica en el rango de las microondas. Notas. Las pruebas adicionales con cultos neosárquicos serán suspendidas, esto para prevenir eventos de apoteosis. Sujeto actualmente almacenado en el sitio 10. Religión del sujeto de pruebas. Hijos del Rey Escarlata. Duración. 45 minutos. Resultados. Agua transmutada en sangre.
El sujeto sufrió una serie de transformaciones, convirtiéndose en variantes progresivamente más avanzadas, en el sistema de castas Daevita, del tipo de V-Bio. Las transformaciones culminaron con el sujeto convirtiéndose en un calamar colosal, Mesonichoteutis hamiltoni, y muriendo posteriormente. Notas. Las pruebas genéticas indican que la sangre pertenece a un cachalote, Physeter macrocephalus. Religión del sujeto de pruebas. Quintismo. Duración. 25 minutos. Resultados. Agua transmutada en 100 ejemplares del subfilo Asterozoa. El sujeto se derritió en cera de vela. Notas. Se sospecha conexión con SCP-1523. Religión del sujeto de pruebas. Iglesia del segundo Itot. Duración. 30 minutos. Resultados. Agua transmutada en sangre. La frente del sujeto desarrolló una pigmentación en forma de estrella de 7 puntas. El sujeto muestra un conocimiento previamente desconocido de los rituales Itotan y el lenguaje de Ortotan. Notas. El análisis indica que la sangre pertenece a un pulpo de 7 tentáculos, Alipron atlanticus. Religión del sujeto de pruebas. Hijos de la antorcha. Duración. 17 minutos. Resultados. Agua transmutada en una llama acuosa, similar a las creadas por SCP-2814. Después el sujeto se derritió en una sustancia cerosa, pero permaneció móvil y consciente. Notas. El sujeto murió después de 24 horas. Restos almacenados en el sitio 23. Religión del sujeto de pruebas. Iglesia Australiana de Australia. Duración. 1 minuto. Resultados. Datos borrados. Nota. Las pruebas adicionales con la Iglesia Australiana de Australia requieren la aprobación unánime del Consejo O5. La investigación sobre la prevención de escenarios clase A o de fin del mundo se considera una prioridad de clase 11.